Bueno, muy bien, vamos a ir en nuestro primer contacto con los móviles. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro y novedades que tienen que ver con el proyecto de ley de presupuesto que entra este domingo al Parlamento. Mati, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Y los convocamos justamente porque hoy el Ministerio de Economía, las autoridades del Ministerio de Economía, mantuvieron dos encuentros. Primero con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para, como bien ustedes decían, estar conversando de primera mano sobre los diferentes lineamientos del proyecto de ley de presupuesto que, como bien decía Stephanie, se va a entregar al Poder Legislativo el próximo domingo en la tarde. Allí José Lorenzo López, bueno, agradeció ese encuentro, pero lamentó que no se incluya, que no esté contemplado dentro de este proyecto de ley la propuesta que tiene el PIT-CNT de gravar un impuesto al 1% más rico. En horas de la tarde, el Ministerio de Economía se reunió con referentes de las cámaras empresariales, con el mismo fin discutir sobre el presupuesto. Loureiro, el presidente de la Cámara Empresarial, justamente destacó el hecho de mantener este encuentro y conversar sobre los más de 700 artículos que tiene el proyecto de ley. Lo vemos y lo escuchamos. Lo primero que agradecemos es obviamente la apertura a este diálogo, ya lo he tenido con el PIT-CNT y otras organizaciones. Nos pareció, bueno, nos estuvieron explicando el contexto de cómo se va a aplicar todo el presupuesto que se está presentando el domingo y algunas de las cuantas medidas que ya, varias de ellas fueron anunciadas ayer en conferencia de prensa por el ministro, pero básicamente era, bueno, tener nuestra opinión al respecto de varias de ellas y conversar sobre el asunto del presupuesto. A grandes rasgos. Nos explicaron efectivamente cuáles son los impuestos que se están incorporando en la ley de presupuesto, son efectivamente los que ya anunció el ministro en conferencia de prensa y en otras intervenciones y programas radiales. Lo que fue importante hoy fue, como decía Lestido, es específicamente se habló de la consistencia de lo que tiene todo la ley de presupuesto, los aspectos macroeconómicos, todos los aspectos relacionados al gasto, a la inversión y a las expectativas de crecimiento del país y el desarrollo. Y volvemos con el efecto Temu, porque ayer el Ejecutivo justamente anunció medidas que gravan las compras con envío express en el exterior, no incluye a las compras en Estados Unidos, se aumenta la franquicia, pasa de $600 a unos $800, que se puede hacer en una compra sola o dividirlo en 3 durante el año, y le consultamos al Lestido cómo veía esas medidas que anunció el Ejecutivo. Dijo que a su entender se quedan cortas, pero que no se debe castigar al consumidor. El gobierno entendió el problema, lo trató, lo hemos dicho, que sí, puede ser que tal vez nos hayamos quedado cortos en algunas medidas, pero es lo que se puede tomar. Acá lo importante no es, porque tenemos que tener en cuenta que también hay que contemplar al consumidor, ¿ah? Y hay que contemplar al comerciante. Y se está caminando, la idea es caminar por ese camino. No hay ideas, no hay soluciones mágicas, no es fácil, no podemos desbalancear el fiel de la balanza. No nos podemos ir para un lado y castigar al consumidor, tampoco. Hay cosas que se están haciendo y lo que se pide desde un principio se pidió y creo que se está empezando a contemplar es poder equilibrar la balanza. Le agradecemos a Matías y en un ratito vamos a retomar el contacto con más novedades. Ahora a tomar contacto con el móvil. Exactamente, volvemos a hablar con Matías Garro, tiene más novedades que tienen que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Mati. Exactamente, compañeros. Retomamos el tema presupuesto. Comentarles que el presidente de la República, Yamandu Orsi, va a estar recibiendo mañana por la mañana en la residencia de Suárez y Reyes a diputados y senadores del Frente Amplio. Va a estar el ministro de Economía también para continuar trabajando en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto que, reiteramos, va a ser presentado al Poder Legislativo el próximo domingo en horas de la tarde. Ya la semana que viene, el lunes, se va a instalar la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados y está previsto que el 5 de septiembre reciban a las autoridades entonces del Ministerio de Economía. Tuvimos la oportunidad de conversar también con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien se refirió también al presupuesto. Hay que recordar que el Ministerio informó el ingreso de 1.300 policías este año. También se va a trabajar en la creación de una nueva cárcel que va a estar instalada en San José con 1.300 plazas y también está previsto ampliar la cárcel de mujeres. El ministro del Interior habló de un escenario restrictivo, pero se van a hacer los esfuerzos para cumplir con el programa. Vemos y escuchamos al ministro.
Sabemos que tenemos un escenario de restricción, pero no obstante ello, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por administrar los recursos que se tienen para lograr las metas que se ha planteado desde la campaña electoral y en adelante. Estamos seguros de que eso lo vamos a lograr en el transcurso de los años del periodo, pero hoy estamos esperando el domingo, que es cuando cierra definitivamente el presupuesto que va a enviar el Poder Ejecutivo, y hasta ese momento preferimos no adelantar nada porque todavía no sabemos en qué va a terminar todo. Y por último vamos a compartir con ustedes la palabra de la secretaria general de ADEMU, quienes, bueno, tienen cuestionamientos en lo que tiene que ver con el presupuesto desde el sindicato de los maestros. Está muy complejo la situación porque en realidad en lo que tiene que ver con lo salarial, las pautas que ha ofrecido el gobierno no se acercan a casi nada de lo que nosotros hemos planteado, no solamente como Federación Uruguaya de Magisterio, sino en el marco de la CESEU, algo que nos preocupa, ¿no? Porque hay compromisos de campaña con respecto a revalorizar lo que tiene que ver con la educación pública, ni que hablar con la protección de las infancias, que en ese presupuesto no está señalado, y no está señalado tampoco en lo que son las pautas salariales, que como lo decimos nosotros, hace a nuestra tarea docente, que ya de por sí tenemos un montón de horas que no están pautadas, ¿no?, en lo que es nuestro contrato laboral, y con eso nuestra remuneración, y ni que hablar las condiciones edilicias, las condiciones de trabajo, la falta de atención en salud mental que las niñas y niñas en nuestras escuelas no están recibiendo, la falta de articulación institucional, lo que tiene que ver con INAU, con MIDES y con salud pública, ni que hablar lo que tiene que ver con la salud privada, pero en lo que tiene que ver con políticas sociales precisamos esa articulación, y es el gobierno quien tiene la voluntad en esto, y esperemos, estamos mediando negociaciones en lo que tiene que ver con el Consejo Superior, de tripartita con los públicos, y el presupuesto educativo, que bueno, una vez que entra a la etapa parlamentaria sabemos que se acotan, porque ahí entra la discusión de los presupuestos generales, ¿no?, vivienda, salud, desarrollo social y demás. Entonces para nosotros era clave que el mensaje del Ejecutivo en cuanto a educación fuera una señal fuerte. No la hemos recibido. Algunos apuntes en el final. Reiteramos también, el proyecto de ley de presupuesto se va a tratar en primera instancia en la Cámara de Diputados, donde allí no hay mayorías. Estuvimos conversando con algunos legisladores del Frente Amplio, quienes nos indicaban que van a intentar apuntar a la hora de esas negociaciones con los 2 diputados que tiene Cabildo Abierto. Hay que recordar que cuando el líder justamente de este partido, Guido Manini Ríos, estuvo aquí en Torre Ejecutiva reunido con el presidente de la República, destacó algunas prioridades que tenía su partido, como por ejemplo aumentar el salario de los militares, la ley de usura y también la creación de una ley forestal. Por otra parte, los otros partidos de la oposición están molestos, cuestionan que no han recibido todavía el proyecto de ley de presupuesto, no saben si lo van a recibir el próximo domingo cuando sea entregado al Poder Legislativo o el mismo lunes, así que veremos cómo se desarrolla entonces la negociación del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. Por el momento, compañeros, de todos desde aquí, vuelvo con ustedes a estudios.